Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, hace un año que mantenemos una pareja de langostas azules y quería hacer una valoración general de todo lo que me ha sucedido con ellas, cosas curiosas y pequeños detalles que yo creo que gente que empezáis con el tema de langostas os va a interesar. Bueno, ya estamos por aquí. Deciros que lo que estáis viendo son pinzas de las langostas, son las mudas durante todo este año. Yo me las guardo para ver lo grande que se va haciendo. Voy comparando y como veis de izquierda a derecha, cada muda, imaginaros lo grande que se dio haciendo el animal. Las pinzas cada vez son más grandes. La parte de arriba sería el exoesqueleto del animal completo, por así decirlo. Deciros que como curiosidad que si os encontráis esto en el agua no os penséis que se haya muerto vuestra langosta. Si no sabéis qué hacen estas mudas, verdaderamente os podéis pensar que vuestro animal se ha muerto y luego lo veríais escondido en su cueva o donde fuera. Aquí os enseño un poquito por encima cómo es. La verdad que es curioso ver cómo lo pueden cambiar. Es un poquito complicado verlo en directo, pero sí que es verdad que cuando te lo encuentras en el acuario es algo curioso, que pues bueno, algo diferente, ¿no? Lo interesante cuando tienes animales, hablas en primera persona. Por ejemplo, en este caso, este animal es nocturno, raras veces se deja ver durante el día, pero sí que es verdad que hay algunas veces que otras que sale. Por ejemplo, en este caso, este vídeo hace poquito que lo grabé. Como veis, el animal ha crecido muchísimo. Si os vais al vídeo anterior, cuando las compré, veréis por ejemplo, el tamaño de la pinza, lo grande que se ha hecho este animal. Llegan a medir entre 25 y 30 centímetros aproximado. Yo creo que ahora estará entre 25 centímetros más o menos, no, yo creo que llega a 30. Puede ser que este ejemplar sí que puede estar midiendo 30, la hembra es un poquito más pequeña. Cosas, por ejemplo, que he aprendido sobre ellas durante todo este año. Por ejemplo, que no se puede poner nada de plantas porque verdaderamente te lo hacen polvo todo, te lo quitan todo. Por mucho que se diga que sí que se pueden poner plantas, yo he probado, hice un plantado y la verdad que al día siguiente estaba todo destrozado. Son animales que mueven mucho lo que es la grava, cualquier cosa que les pueda llamar la atención, te lo mueven todo de sitio, te lo cambian. Como estáis viendo, fijaros qué fuerza tienen, cómo cogen con las pinzas las piedras. Pues imaginaos si ponéis plantas o lo que sea, aparte que se las pueden comer, es que es lo que os digo, tienen una fuerza increíble. Tenéis que tener cuidado también a la hora de manipularlas, porque si os coge con la pinza puede hacer bastante daño. A mí nunca me han enganchado, pero sí que he hecho pruebas cogiendo con pinzas o con algún palito o algo para que ver la fuerza que llegan a tener. Y si te pasas tirando de fuerte, son capaces de arrancarse de las pinzas y bueno, y perderlas. Decir que si pierden una pinza o alguna extremidad, la vuelven a regenerar en la próxima muda, o sea, no os preocupéis, porque puede pasar que bueno, pues manipulándolas, que contra menos las manipuléis mucho mejor, pero a lo mejor cogiéndolas sin querer o haciendo un cambio de agua que tengáis que sacarlas, se quede enganchada, por ejemplo, una pinza en la red, y sí que es verdad que alguna vez puede pasar, pero como os digo, vuelven a regenerarlas y no tenéis que preocuparos. Cosas también que he aprendido durante este año, que se pueden tener juntas y no son nada agresivas entre ellas. Sí que es verdad que empezaron viviendo cada una en una cueva, pero ya viven completamente juntas y no se hacen nada. Aquí hice un cambio y quería sacarlas fuera del agua, son capaces de respirar durante un tiempo. Muchas veces si vais a pescaderías o cosas así, veis a estos animales o cangrejos que siguen estando vivos fuera del agua. No es aconsejable sacarlas mucho, pero bueno, en este caso estoy dándole de comer por la noche. Es cuando más activas están, por la noche es cuando mejor las puedes ver. Mejor entre comillas porque la luz está apagada, pero si tenéis una luz de fondo podéis interactuar con ellas y la verdad que es cuando más activas pueden estar. Yo lo que hago muchas noches es entrar con una luz por ejemplo del móvil o de una linterna, y las veo para ver cómo están, si está todo correcto. Aquí le estaba dejando en la cueva la comida para que ellas la cogieran. Como veis, esta luz que se ve es la del móvil, que la dejé encima del acuario para poder grabar. Las imágenes no es que sean muy claras, pero imaginad que estoy grabando de noche y no puedo hacerlo de otra manera. Luego, el tema de ponerles peces, la verdad que no lo he probado, pero os puedo asegurar que como pongáis peces que sean pequeños,
no van a tardar en comérselo. Lo tengo clarísimo. Es un animal que es bastante voraz, se lo come todo lo que entre en el acuario. Y si metéis peces, a lo mejor si metéis peces grandes no habrá ningún problema, y siempre que tengan un espacio donde ya se puedan esconder, no creo que tengáis problemas con ello. Aquí esto es una muda, esto es lo que os digo, que podéis encontraros un día en el terrario, o sea en el acuario, y no os penséis que se ha muerto vuestro animal, sino que solo ha hecho una muda y la dejan de esta manera. Como veis, son animales muy azules, el color es espectacular. Si os fijáis, la pinza izquierda, veis que es más pequeña. Eso ha sido porque la perdió y la ha vuelto a regenerar en la siguiente muda. Como veis, la pinza, hay una diferencia bastante grande de una a la otra, pero a medida que vaya subiendo, vaya haciendo mudas, finalmente las tendrá igual y bueno, y veréis que el tamaño más o menos se equipara. En este vídeo recién mudó la muda, no la pude pillar para grabarla, pero como veis esta es la muda del animal que está abajo. Esta es un vídeo bastante actualizado de ella. Fijaros, este es el macho, fijaros las pinzas tan enormes que tiene. Sí que es verdad que entre el macho y la hembra hay mucha diferencia en el tema de las pinzas para poder diferenciarlos. Hay otras maneras más de diferenciarlos, pero sobre todo las pinzas. Como veis, el tamaño es descomunal en uno y el otro. Como norma general, yo lo que estoy haciendo es haciéndole un cambio de agua cada 7-10 días aproximadamente, de un 30%, un 40%. Lo que hago es sifonar, ensucian bastante, como le damos el trozos de pescado, hace que el agua se ensucie bastante, y lo que hago es sifonar toda la gravilla y así pues siempre lo tengo bastante limpio. Deciros también que estos animales, bajo mi experiencia, comen bastante bien el tema del granulado comercial. Aparte les va muy bien para el tema del exoesqueleto, para que cojan fuerza y todo eso. El color y todo eso, hay alimento especial para ellas, y la verdad que es bastante nutritivo y va perfecto. En esta imagen que estáis viendo fue una de las puestas, bueno, no llegó a ponerlos, pero sí que tenía los huevos, pero no sé qué pasó con ellos. Finalmente yo creo que se los comieron. Yo creo que el hecho de que la langosta fueran jóvenes e inexpertas hizo que se comieran sus propios huevos. Yo pienso que dándoles este año que viene, si finalmente decido documentar el tema de la cría, que sí que me hacía ilusión, pero también estoy pensando de cambiar el tema de las langostas y hacer otro proyecto nuevo para el canal. Ya veremos lo que hago finalmente. Si llevo a cabo el tema de reproducción, ya lo enseñaré, y si no, pues nada, ya veréis el nuevo proyecto que quiero montar. Como norma general, la verdad que estos animales son muy bonitos de tener. Son animales diferentes. Si tienes un acuario de aproximadamente entre 80 y 100 litros, si los tenéis mucho más grandes mucho mejor, pero en unos 100 litros podéis tener una pareja perfectamente. Como os digo, no son animales, sí que se hacen grandes, pero 25 o 30 centímetros como máximo. Estos animales en principio ya son adultos, seguirán creciendo algo más, pero no mucho más. El crecimiento será bastante lento. Cuando llegan a partir de los 6 meses aproximadamente es cuando ya tienen más o menos un tamaño reproductivo, y sí que es verdad que siguen creciendo. El máximo que llegan a crecer, por lo que yo tengo leído y todo, son unos 30 centímetros, ya veremos si llegan. Como veis, en estas imágenes que estáis viendo, estas imágenes ya son de hace poquito tiempo. Ellas conviven ya en la misma cueva. Como os he dicho al principio del vídeo, cuando llegaron, cada una tiene una cueva, y como que tenía muy marcado el territorio. Yo pensé, por todo lo que había leído, que decían que eran muy sociales, pues es que es verdad que son muy sociales entre ellas. Dicen que se pueden tener grupos grandes y no hay ningún problema. Yo la verdad que no voy a poner más, porque por el espacio que tengo, no sería correcto meter muchos más animales. Pero sí que es verdad que lo que yo tengo de experiencia con ellas, entre ellas no se hacen nada, se respetan un montón. Como veis, viven en la misma cueva. Sí que es verdad que el tema yo había pensado de haber metido algún animal más con ellos, un pez o algo,
pero al final no me he atrevido porque yo, bajo mi experiencia, como vuelvo a repetirme, yo creo que estos animales finalmente acabarían con el pez seguro. Si es un pez muy grande, pues a lo mejor hasta el pez podría atacarlos a ellas. Yo creo que es un poco incompatible el hecho de tener peces, o depende qué peces, vamos a decir, con este tipo de langosta. Supongo que hay peces que podríamos hacer una lista de peces que podrían convivir con ellos por el tema de fuerza o peces muy rápidos. Las langostas, si son peces muy lentos, que estén muy parados, van a ir a por ellos, os lo puedo asegurar. Porque, bueno, viendo cómo comen, pensar que yo las alimento un día sí, un día no, aproximadamente, o cada 2 días, tampoco les tengo una pauta de alimentación. Aquí les estoy dando mejillón, que les encanta el tema del mejillón. Les doy trocitos de sepia o algún trocito de pescado, lo que yo veo. Y como os digo, también el tema del alimento comercial te lo aceptan perfectamente. El problema de la comida esta es que se ensucia mucho el agua. Quien tiene acuarios ya sabe de lo que estoy hablando. Pero bueno, como he dicho, haciendo esos cambios cada 10 días aproximadamente, pues siempre lo tenéis limpio y no hay ningún problema. Bueno, ya está aquí el vídeo. Deciros que si tenéis alguna duda sobre esta especie me la podéis dejar en los comentarios y la puedo resolver. Ya sabéis que os contesto a todos. También darle a like, suscribiros, compartir, no sé, ir a la página web que tenemos montada, la verdad que está muy bien. Cada vez intentaré ampliarla un poquito más. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.